¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio en la cuenta regresiva rumbo a la gran cartelera de este fin de semana, encabezada por David Benavides contra Anthony Yarde, pero que realmente la pelea, esa unificatoria en 115 libras entre Jesse Rodríguez y Fernando Martínez, se puede perfectamente robar el espectáculo. Hoy vamos a ver primero factores importantes, esos factores que deciden, y luego veremos cómo esos factores pueden jugar en el dibujo posible de la pelea y fundamentalmente de los planes que opongan el uno al otro. El primer factor es el del título, sin duda, allí se los coloco delante nuevamente. Confianza texana extrema contra motivación épica extrema. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? La confianza, la del Van Rodríguez, que realmente está viendo más allá de esta pelea, como que en cierta medida, si bien no lo asumen, subestiman a su rival. Él ha dicho que en esta pelea debería estar enfrentando a Junto Nakatani, que habían tenido ya firmada la pelea. Después habla mucho de Naoya Inoue, pero no se concentra y no se enfoca en el rival que tiene por delante. Y quizás, si bien la confianza es importante, el no tener en cuenta lo que significa el Puma puede ser un error por parte del Van. En el caso del Puma, inteligentemente han tratado de utilizar esta pelea como un punto de quiebre con el pasado. Es decir, es una pelea que revive al boxeo argentino, han utilizado incluso grandes hazañas como las de Carlos Monzón y entienden que una victoria del Puma va a revivir las grandes glorias del boxeo argentino. De ahí que lo han cargado al Puma con una alforja muy pesada. Él representa mucho para el futuro del boxeo argentino, lo cual es muy motivador, pero puede suceder lo contrario. De ahí a que sea tan importante esos dos factores que les coloqué en el título de este video. Otros factores importantes son las posibles ventajas en las diferencias físicas. El Van, además de ser zurdo, mide 1,63 y tiene 1,70 en el alcance. El Puma es más bajo, 1,57 y tiene menos alcance, 1,63. ¿Cómo esas diferencias pueden hacer algún tipo de ventaja? Ya lo veremos al analizar la posible pelea. El tercer factor son las diferencias boxísticas, talento y herramientas. El Van es más versátil, pero el Puma es más explosivo. El cuarto factor, la experiencia. El Puma alega que la experiencia hará diferencia a su favor, lo dijo en una reciente entrevista, quizás pensando que sus casi 9 años de diferencia con el Van seguramente van a ser mejor aprovechados. Yo creo que no es así. El Van tiene más peleas, 22 ganadas, ninguna perdida, 15 de esas peleas ganadas por nocaut y ha peleado un total de 123 asaltos. El Puma tiene menos peleas, 18 victorias, ninguna derrota, 9 nocaut, pero ha peleado 127 rounds. El Puma tiene 34 años, el Van 25, pero además tiene el Van una exitosa carrera amateur. Los dos debutaron en 2017, o sea, si hay una experiencia mayor, es por el lado del Van. En oposición enfrentada, el Van realmente tiene figuras de altos quilates enfrentados y vencidos, como el Gallo, como Carlos Cuadras, como Sonny Edwards, como Sor Rubisay, etc. El Puma no se queda atrás. Venció 2 veces a Kazuto Ioka, nada menos, y venció 2 veces, nada menos, que a Yerwin Cajas. Es decir, por ese lado hay mucha paridad. El quinto factor para mí es el más importante. ¿Quién domina el arranque de la pelea? Como en el fútbol, el que anota primero, quien lastima primero, vuelve a lastimar después. Y en eso el que debe decidir qué es lo que hará es Jesse Rodríguez. Muchos creen que aprovechará su mejor jab para llevar la pelea con paciencia, para desesperar a Martínez, para obligarlo a salir mientras lo va castigando desde la media distancia. Les doy una noticia, tengo mis dudas de que eso efectivamente sea así. Mi presunción es que Rodríguez intentará madrugarlo temprano, no dejarlo tomar confianza y mostrarle quién manda. O sea, con el jab por delante, sumará volumen y golpes de poder. Abrumará con embates donde habrá combinaciones de 3, 4 y hasta 5 golpes y retrocesos inmediatos, jalando al argentino para contragolpearlo cuando lo tenga a mitad de camino. O sea, aprovechará a Rodríguez su mejor alcance sin darle oportunidad a las respuestas rápidas, a los bombazos sorpresivos del argentino. ¿Y por qué les digo eso? Porque el Van dominó los inicios en sus peleas más emblemáticas, contra el Gallo Estrada, contra Cuadras o Rubisay.
usó el jab y los ángulos para establecer el ritmo e imponer su control. O sea, él puso las reglas de la pelea. Y para lograrlo debe conseguirlo desde el mero inicio, que significa que esta pelea debería tener un comienzo trepidante y donde Rodríguez buscará resolver temprano sin darle tiempo al crecimiento del Puma. Lo dicho, un rival de sus características, motivado, es doblemente peligroso y eso evitará a Robert García para su pupilo, no dejar crecer al Puma Martínez. No habrá aquello de ir de menos a más. El Van seguro no respetará a su rival, basado en que tampoco es un noqueador de un solo golpe. Puede perfectamente arriesgar un fallo, aunque si nos guiamos por el manual del sentido común, que debe imperar en una lucha de estrategias, el Van arriesgará de más con ese plan ante un oponente con las características del Puma Martínez. Martínez tiene menos alcance y menor altura. Además, se enfrenta a un rival zurdo. Uno puede creer que eso será como remar contra la corriente. Sin embargo, ya enfrentó a un rival de esas mismas características en 2 oportunidades y lo venció en las 2 oportunidades. Me refiero al filipino Jerwin Ancajas. En la primera pelea, Martínez le impuso una presión asfixiante, le interrumpió los circuitos, le impidió que utilizara su media distancia y le obligó a hacer la pelea en una cabina telefónica ampliada, donde dominó a fuerza de volumen, con números realmente escalofriantes, si tenemos en cuenta que Ancajas era favorito en esa pelea en una proporción de 5-1. Martínez conectó 427 de 1046 golpes lanzados. Ancajas conectó 192 de 816 golpes lanzados. A la segunda pelea le repitió la dosis. Contra Ioka, mientras tanto, ganó la primera y no dejó dudas en la segunda, las 2 veces en Japón. ¿Qué enseñaron sobre el Puma esas peleas? Primero, que el ritmo frenético de golpeo en corto de Martínez es un problema serio para sus rivales. Los brazos cortos parece que mejoraran la capacidad de repetir secuencias frenéticas a mayor velocidad y con una asustadora precisión. Basta ver sus números en los golpes conectados. Lo otro que enseñaron esas peleas es que a Martínez no lo amedrenta la dimensión de sus rivales. Vean ustedes que en su primera victoria sobre Ancajas, el hasta entonces campeón de la FIB había realizado 9 defensas exitosas de su cinturón antes de que Martínez lo venciera. No solo lo venció, lo puso en la lona y lo castigó de tal manera que al 10º asalto el referee debió preguntarle si quería seguir ante tanto castigo recibido. O sea, eso también dejó claro en esas peleas que Martínez no noquea de un solo golpe, pero abruma con golpes de poder y va destruyendo a sus oponentes en cuotas. Y si a eso le sumamos que es un hombre que acepta y asimila castigo, lo que tenemos para este sábado realmente es un plato de pura metralla. ¿Qué escenarios son posibles en la pelea del Puma contra el Van? Esa es la gran pregunta. Yo diría que el Van querrá anular el volumen de Martínez, que en sus peleas anteriores el argentino mostró que puede ir aumentándolo y luego cerrar sus peleas con una explosividad salvaje, o sea, que aumenta el volumen a medida que la pelea avanza. Rodríguez seguramente tratará de dominar ese rubro, el volumen, para ponerlo a la defensiva a su rival sin darle espacio a sus ataques. Si eso le sale bien, tendrá una pelea cómoda y seguro podría hasta noquear por la mitad de la misma. Es cierto que el Puma, sin su vértigo ofensivo y el espacio adecuado para colar metralla, se verá confundido y fuera de frecuencia. Pero cuidado, si al Van no le resulta ese plan, puede suceder todo lo contrario, como aquello de que fue por lana y volvió trasquilado. El Puma parece sentirse cómodo contra rivales zurdos, especialmente por su velocidad en los planos cortos para sorprender con la derecha a la cabeza o al cuerpo. Ante Rodríguez basta que consiga romperle la barrera del jab para encontrar esa ruta a sus peligrosos golpes de poder. Esa misma velocidad para golpear en medio de la presión, el Puma puede ejercerla en un teórico momento defensivo, o sea, que sea él quien jale al Van para encontrar su distancia por otra ruta. En resumen, es una pelea difícil y peligrosa para los dos, y donde Martínez deberá inventar para sorprender y emparejar posibilidades.
No es misterio de que el Van es el gran favorito y es quien debería ganar por cualquier vía. Ganar por sus ventajas físicas, por su versatilidad, por su mayor talento y porque a sus 25 años es una figura consolidada y en pleno ascenso. Su problema mayor sería fallar temprano y perder la iniciativa o peor que eso, subestimar a su rival. El factor mental aquí cuenta y decide mucho. En el caso del Puma, sus opciones son altas, aún perdiendo la iniciativa temprano. Si se ve mal temprano, si le cede el protagonismo a Rodríguez y lo confía, pueden aparecer los huecos por donde menos se imagina. Recuerden que Rodríguez dominaba a voluntad al Gallo Estrada. Se confió y allí en la mitad de la pelea, el mexicano lo puso en la lona. Este sábado puede suceder cualquier cosa. Hay un favorito, es cierto, pero por la calidad de su rival, basta un error para que se caiga cualquier buena estrategia y sobre todo cualquier pronóstico. El Puma y el Van tienen todo para robarse la noche en una pelea explosiva y que les aseguro la disfrutaremos al filo de la butaca.